Bueno, queridos estudiantes, espero que todo vaya muy bien. Hoy entonces vamos a estar terminando nuestra segunda unidad, pues básicamente la unidad 2 normalmente la terminábamos antes de Semana Santa, pero esta vez como hemos hecho otras cosas antes, pues se nos ha postergado un poco. Recuerden que en este curso las unidades curiosamente no son uniformes, ¿cierto? O sea, normalmente una unidad justamente son 4 semanas, acá no, normalmente por ejemplo nuestra primera unidad es un mes más o menos, la segunda es un mes y pico, la tercera es más o menos otro mes y pico. Entonces, y la última, la cuarta, es muy cortica, son nada más 2 clases. Entonces, son unidades que, llevándole la contraria al término, no son uniformes. Entonces, bueno, ese es el asunto para que no se extrañen de pronto de que esta segunda unidad es tan larga, normalmente es así. Pero bueno, ya lo hubiéramos terminado, pero bueno, antes de Semana Santa normalmente se termina, pero como les digo, como adelantamos, pues no se hizo. Entonces ya la vamos a estar terminando hoy para arrancar incluso con la 3. Vamos a ir mirando cómo vamos a ir también de pronto manejando un poquito de la 3. Bueno, entonces voy a arrancar hoy hablándoles de los temas que nos hacen falta, pues vamos a hablar de estructura del cine fantástico, vamos a hablar también de algunas temáticas que se encuentran en el cine fantástico, como la monstruosidad, como por ejemplo el gigantismo, también tiene que ver un poco con la monstruosidad. Entonces vamos con esto, arranquemos con lo siguiente, el cine fantástico tiene una estructura circular, ¿cierto? O sea, siempre empieza como mostrándonos la vida de todas las personas, una normalidad, la vida de los protagonistas, pues de las personas que protagonizan la película, nos muestran esa normalidad de ellos, la normalidad de esa familia, la normalidad de ese grupo de amigos, y después empieza a hacerse un viaje como en círculo. ¿Cierto? Van apareciendo una serie de cosas extrañas, van apareciendo una serie de elementos monstruosos o extraños o sobrenaturales o lo que sea, cada vez es más raro, pero también cada vez se va comprendiendo como más de lo que va sucediendo. ¿Y por qué circular? Porque realmente las historias fantásticas terminan donde empezaron. Empiezan en la normalidad, pasan a lo raro y terminan volviendo a la normalidad. Eso pues es lo más usual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú ves las películas de Spielberg, donde te muestran, por ejemplo, la familia bonita, con la casa bonita, toda la gente viviendo lindo, todo el asunto, un grupo de amigos, una familia, y empiezan a aparecer las cosas raras. Y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, hasta que al final volvemos a esa normalidad. Esa normalidad está restaurada porque derrotaron al monstruo, o derrotaron a los invasores, o lo que fuera. Entonces, eso es muy importante, esa estructura que es circular, ¿cierto? Hay algo también muy importante y es que si uno va a contar, por ejemplo, una historia fantástica, uno tiene que describir muy bien la normalidad. ¿Cómo es la normalidad? ¿Cómo es esa amistad? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo es ese mundo bonito que tienen? ¿Por qué? Porque entonces ya cuando aparezca el peligro nos va a aparecer, ya vamos a saber mejor dicho lo que está amenazado. No va a decir, ah, pues pucha, se va a perder ese lazo familiar, se va a perder esa hija linda que quiere a su papá, se va a perder ese amor tan bonito que tiene esa pareja. Entonces es muy importante mostrar primero la normalidad y después empezar a mostrar todos esos ataques a esa normalidad, todos esos ataques a esa familia, todos esos ataques a esa amistad, a lo que fuera, y al final todo vuelve a ser normal, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, describir muy bien esa normalidad. Y porque si escribimos bien la normalidad, ya aparece esa transgresión, que como les digo, puede ser un monstruo, puede ser una invasión, puede ser lo que sea, pero entonces se va a comprender muy bien qué es lo que está en juego y qué es lo que se está perdiendo, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Eh, También descubrir poco a poco cómo ese mundo se va volviendo también inestable. O sea, la familia es linda. Si ustedes ven, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, la versión de Spielberg, que yo la recomiendo mucho, te muestran la familia. Y es una familia que medio funciona, pero se quieren mucho. Ellos entre ellos pelean mucho, pero realmente se quieren. Entonces uno va dándose cuenta de que hay una inestabilidad que en esa familia y que la invasión está haciendo que sea peor. O sea, los hijos no están confiando en el papá, hay todo un asunto ahí, por ejemplo, impresionante, que también es parte como de todo el drama que se da, todo el melodrama, no solamente que hay marcianos disparándoles, sino que ya la familia está también como perdiendo la fe en esa unidad familiar. Pero al final todo eso
se vuelve a restaurar, ¿cierto? Generalmente eso es lo que sucede. Al final se restaura todo. La familia vuelve más o menos al mismo punto donde estaban, ¿cierto? A una cierta normalidad, no una normalidad total, porque después de una invasión o un ataque de zombies o un ataque de un monstruo gigante no puede haber una normalidad total, pero sí hay una normalidad a la que vuelven más o menos y vuelven renovados, vuelven más fuertes, valorando mucho más la familia, valorando mucho más lo que tienen, valorando mucho más lo que esos pequeños momentos que vivían juntos. Entonces, eso es bien importante también, describir esos puntos de inestabilidad. No solamente es el ataque al monstruo, sino también, por ejemplo, lo que había, eso que el padre no había hablado con los hijos, que los hijos se dieron cuenta que les mentía, por ejemplo, o que, bueno, o que se murió, por ejemplo, la mamá y ellos creen que el papá nunca volvió como a restaurar la fe en la familia después de la muerte de la mamá porque se desmoralizó. Bueno, hay todo un asunto ahí como para mirar. Por ejemplo, la última de Godzilla también es una película donde lo familiar tiene mucha importancia. Si tienen por ahí ocasión, yo creo que no está con las del curso, pero si tienen ocasión, mírenla, no la última, esa es como la del 2015, la que les estoy diciendo, que es la primerita que hacen con esta versión norteamericana, no la segunda, sino la primerita. Tiene mucho que ver con la familia y ese monstruo gigante se convierte en toda una metáfora de la paternidad, pero bueno, algún día les contaré como bien sobre esa película, porque no lo tengo como programado ahorita. Pero bueno, sí, sí es muy importante eso. Entonces, toda esa inestabilidad crea temor. ¿Será que sí sobreviviremos a este ataque? ¿Será que sí podemos sobrevivir a todo esto terrible que está sucediendo? Mire que incluso lo que yo les hablaba es una metáfora. Lo que estamos viviendo en este momento también nos tiene mucha incertidumbre y perdón de pronto hacer pues como llevar otra vez el tema de eso. Pero también el asunto de la pandemia asusta y es una metáfora, de la misma manera que puede asustar un monstruo, que puede asustar a algún ser sobrenatural, pero hay que saber sobreponerse, hay que buscar la manera de luchar contra eso y no dejarse desmoralizar, y eso es muy importante. Entonces sí, hay un temor como frente a todo esto que se está dando, pero al final hay algún personaje que describe, que descubre, perdón, que descubre cómo puede derrotar a la criatura, por ejemplo. O sea, la luz del sol. O, se da cuenta, no, es que le temen a los sonidos. Es que puede, por ejemplo, la luz fuerte les hace mucho daño. O el fuego, o algo así. Hay un punto casi que descubren por accidente qué es lo que le hace daño a estas criaturas. Entonces van aplicando esa fórmula y van volviendo a la normalidad, ¿cierto? Ese es como ahí el asunto. Entonces, sí, gente, más o menos eso es como lo que les quería decir. Ahí en la presentación está un poco más explicado, ustedes me contarán, pero básicamente sí, hay como una estructura que es circular, siempre se vuelve al final. Pilas con algo también cuando estemos viendo, por ejemplo, el cine de terror. Por ejemplo, el cine de terror clásico le apuesta mucho al final feliz, o sea, el monstruo es derrotado para siempre, mientras que ya el cine de terror moderno le apuesta a otra cosa distinta, y es que el monstruo no está derrotado del todo y que puede volver, y que puede incluso volver más fuerte. Entonces no es tan final feliz, ¿cierto? Pero en todo caso, al menos al final se vuelve un poquito a cierta tranquilidad. Bueno. Frente a la monstruosidad, hay algo bien interesante ahí, y es que de entrada es el asunto de la apariencia física, ¿cierto? Es una cosa muy complicada. Por ejemplo, en el mundo antiguo los monstruos eran un problema muy característico, por ejemplo, del derecho, de las leyes, digámoslo más que el derecho de las leyes. ¿Por qué? Porque el asunto era que cuando nacía un niño, pues se pensaba que tenía que ser apto para luchar por su tribu, que tenía que ser fuerte, sano y que podía pues empuñar una espada, una lanza y salir a defender su tribu. O sea, de alguna manera esa era como una condición. O sea, cuando usted esté adulto, usted va a defender la tribu, ¿cierto? Entonces las familias por eso eran valoradas de acuerdo a que pudieran producir bastantes hijos para poder continuar pues con una defensa de la cultura, ¿cierto? Una defensa de esa tribu. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño nace deforme, pues no puede defender esa cultura, no puede ser deforme, tiene una joroba, por ejemplo, no puede levantar un escudo, no puede levantar un arma, por ejemplo. Entonces es problemático porque entonces ya desde la ley
no sirve. Entonces muchas veces los mataban, ¿cierto? En Occidente, por ejemplo, la tradición que tú encuentras entre los griegos, sobre todo los espartanos, pues, y muchos de ellos es que realmente no se toleraba la deformidad porque se veía como algo, pues, que era pésimo para la supervivencia de la tribu de la cultura. Pero por otro lado, por ejemplo, los orientales se lo tomaban distinto. El asunto de la monstruosidad para ellos era más interesante y más bonito incluso. Porque el asunto es que como ellos siempre han creído en la reencarnación, y han creído que uno no siempre esas vidas las vive como hombre, sino que a veces las vive como animal, por ejemplo. Entonces ellos pensaban que a veces eran residuos como de otra vida. Entonces, por ejemplo, nacía un niño deforme, ¿cierto? No tiene cara de nada realmente, pero ellos le encontraban a veces cara de algo. Decían, tiene cara de gato, sí, como una pareidolia, ¿cierto? Como cuando uno ve que las nubes tienen supuestamente formas o de pájaro, o de perro, o de avión, pero es una nube, no tiene forma de nada. Simplemente es uno proyectando sobre esos objetos y ve determinada cosa, ¿cierto? Pero entonces eso también pasaba con estos cuerpos deformes. O sea, un niño deforme, un bebé deforme no tenía cara de nada. Pero le veían cara de gato, por ejemplo. Decían, pucha, es que este niño fue un gato en otra vida y pasó a ser humano, pero por algunos rasgos de gato, ¿cierto? Entonces, es un rollo muy interesante porque lo explicaban como parte de ese proceso de la reencarnación. No lo veían necesariamente como algo malo. Incluso esos niños muchas veces morían, los niños deformes es muy raro pues que sobrevivieran y los enterraban en templos, por ejemplo, que tenían que ver con esa deformidad. Por ejemplo, si le veían disque cara de niño de gato al niño, perdón, entonces, por ejemplo, lo enterraban los egipcios en un templo, por ejemplo, de la diosa Bast, que es una diosa que tiene cabeza de gato, pues. Entonces, era una cosa muy distinta. El asunto de la deformidad siempre se ha tratado muy distinto y siempre es cultural. Para nosotros que vivimos en un mundo obsesionado con la belleza, con el éxito, con el éxito social, por ejemplo, cualquier tipo de deformidad es pues terrible, ¿cierto? Pero en otras culturas no necesariamente lo es. Entonces arranquemos con que pues la alteración física es algo que se encuentra mucho en el cine fantástico, a veces para sorprender. Uno por ejemplo ve películas de ciencia ficción como las de Star Wars o Star Trek y sale por ejemplo un alienígena y es un personaje que es medio reptil o medio cerdo o medio humano y es un personaje que puede ser divertido, o sea, es el tono también con el que lo manejan, te presentan el personaje. Hay un truco, por ejemplo, para diseñar personajes que creen de alguna manera interés y es diseñarlos con los ojos muy grandes, ¿cierto? Como el Baby Yoda, por ejemplo. El éxito del Baby Yoda es que tiene unos ojos gigantes. Entonces, ahí es donde está el asunto. Sí, si les pones ojos bonitos, por lo general, funciona. Ahí mismo la gente dice, ¡ay, qué belleza! Pero en todo caso, sí. Hay monstruos que están hechos para sorprender. Muchos cyborgs, por ejemplo, depende del cyborg, hay cyborgs bonitos, como hay cyborgs muy feos, entonces depende mucho también de cómo lo diseñen y de lo que quieran expresar, ¿cierto? Pero entonces en ciencia ficción el monstruo va a ser una cosa normal, más o menos normalizada, porque pues es de otro planeta, estamos acostumbrados a verlos, tienen cara de cerditos, de reptiles, de lo que sea, pero los conocemos desde hace tiempos. Pero, por ejemplo, en el cine de terror se va a hacer énfasis en que es monstruoso y que es terrible que aparezca el monstruo y que rompa esa cotidianidad, ¿cierto? Entonces, hay una cuestión ahí bien curiosa y es que el monstruo es un símbolo muy importante de ir contra la ley, es un símbolo que infringe la ley, perdón, infringe la ley. Entonces, ahí es donde está el asunto. El monstruo va a infringir la ley. El monstruo es romper la ley. A un lado están las leyes son una parte fundamental de la cultura, esto se hace, esto no se hace, bla, 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 bla. Pero entonces de pronto aparece el monstruo y el monstruo tumba todo eso. O sea, el monstruo siempre pone cuestiona, mejor dicho, cuestiona la cotidianidad, cuestiona la normalidad, cuestiona la ley, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay monstruos que, por ejemplo, se apartan de las normas de la naturaleza, por ejemplo. El caso, por ejemplo, de la momia, que es un monstruo que se aparta del tiempo. El tiempo hace parte de la naturaleza, se aparta del tiempo, o sea, la momia es de otra época, no debería estar en nuestra época, está en otra época. Es un monstruo que está infringiendo la ley del tiempo.
¿cierto? Pero por ejemplo, King Kong, que es un monstruo que está infringiendo las leyes del espacio, o sea, es desproporcionado, ¿cierto? No tiene la escala que debiera tener normalmente un ser así, un ser de esas características. Entonces, eso también es bien interesante, el asunto de que el monstruo aparece para pisotear las leyes de la naturaleza, para pisotear las leyes del hombre, para cuestionar. Por eso es muy interesante. Siempre cuestionar es muy importante. Todo es digno de ser cuestionado, ¿cierto? No hay nada que esté escrito en piedra y que supuestamente sea perfecto, no. De eso justamente se trata la investigación. La investigación es hacerse preguntas, y muchas veces preguntas que cuestionan determinadas cosas que están establecidas, ¿cierto? Entonces eso es lo bonito del monstruo como metáfora, que es cuestionar todas esas leyes, ¿cierto? Es romper también como esas leyes naturales. Entonces, en el cine fantástico ustedes van a encontrar también que parte de la estructura tiene una dicotomía. ¿Qué significa eso? Que está como separado en dos, hay una división, ¿cierto? En dos partes. Entonces vas a encontrar mucho el contraste entre lo bonito y lo feo, lo bueno, lo malo, lo comprensible, lo extraño, ¿cierto? Eso es lo que uno encuentra mucho. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, se juega con eso en términos de diseño. Por ejemplo, tú ves los libros o las películas de Tolkien, por ejemplo, lo bonito está a un lado y lo feo está al otro. Lo bonito está representado por los elfos, pero lo feo está representado por los orcos, ¿cierto? Entonces, uno encuentra también bastante esas dicotomías, ¿cierto? Lo inteligente, lo estúpido, como la máquina del tiempo, por ejemplo, de H.G. Wells, que ahí en el futuro hay unas tribus que son muy inteligentes y otras tribus que son salvajes como bestias. Entonces la dicotomía siempre se va a encontrar a la hora de diseñar este tipo de historia. Mientras más claras sean las dicotomías, mejor, ¿cierto? Entonces se juega pues como con todos esos asuntos. Y van a ver ustedes ahorita que les voy a describir los monstruos, van a ver que también se juega un poquito con esas dicotomías, porque no siempre lo monstruoso tiene que estar en la apariencia, ¿cierto? A veces la apariencia puede ser otra cosa distinta a las intenciones. Entonces, sí, hay también muy importante la dicotomía entre lo mecánico, por ejemplo, y lo orgánico, ¿cierto? Los cyborg busca como un poquito como crear un diálogo entre esa naturaleza orgánica y esa naturaleza mecánica. Ya les había contado que nosotros somos cyborgs, básicamente nosotros dependemos de cada vez más de todos estos aparatos, su celular, sus gafas, mmm, la abuelita pues que tiene su marcapasos en el corazón, eso todo obedece pues a toda esa naturaleza cyborg. En estos días trataba también de explicarle a alguien que eso no tiene nada de monstruoso, que eso es muy cotidiano. Lo que pasa es que las películas te lo muestran como una cosa terrible. ¡Ay, llegaron los cyborgs! Escondámonos. Pero no es muy cyborg. Usted anda con un celular en una mano y con un portátil en el otro. ¿Qué más cyborg que eso, cierto? Entonces vamos a hablar un poco de las categorías de los monstruos. Hay al menos 4 categorías, pueden haber muchas más, pueden haber muchísimas más, pero acá se están presentando 4 que son muy comprensibles. La primera es el monstruo demoníaco, ¿cierto? Tal vez es el más clásico de todos los monstruos, que viene incluso desde la mitología griega. Tenemos el monstruo perverso, que es un poquito más moderno y un poquito más incomprensible, van a ver, el monstruo psicológico y el monstruo de apariencia. Entonces, el monstruo demoníaco es el monstruo más clásico de todos. Es el monstruo que tiene cara de malo y es malo. Y se desata. Es un ser absolutamente malvado, es muy verbal, habla mucho, se burla de los demás, es un monstruo, como te digo, bastante de engañar a la gente, de enredarla. En muchas historias clásicas uno encuentra algunos personajes con ciertas apariencias así monstruosas, como el Calibos, por ejemplo, en la mitología griega. Calibos es un ser absolutamente malvado. Ahora que estoy pensando, no sé si Calibos sí es de la mitología griega, creo que se lo inventaron para una película, pero bueno. El asunto es que sí, básicamente hay mucho de estos personajes. Uno los encuentra bastante, sobre todo en el cine fantástico. Por ejemplo, Drácula es un monstruo demoníaco, es un demonio,
es una representación del mal en la tierra, es un monstruo demoníaco. Drácula, por ejemplo, un vampiro que es como demoníaco, ¿cierto? Hablamos del mito del vampiro, ¿se acuerdan que hablamos que es la presencia del demonio en la tierra? Sí, y que iban a una escuela por allá, la escuela Mans, y que los enseñaban a ser vampiros, y el diablo mismo les enseñaba un montón de cosas, claro. Entonces, el fantasma de la ópera también está desfigurado y es malvado, ¿cierto? Lo mismo Freddy Krueger, ¿cierto? Les aconsejo mucho que si de pronto no reconocen los personajes de los que les hablo, pues de pronto se den una buscadita en Google, Freddy Krueger, por ejemplo, un personaje muy interesante de los años 80, un asesino en serie que muere porque mataba niños y los papás de los niños lo matan y después él vuelve a aparecer en el mundo de los sueños, es un demonio de los sueños. La gente se duerme y él aparece en el sueño y hace realidad tu pesadilla y por eso te mata. Pero es muy interesante el personaje, por ejemplo, de Freddy Krueger, es un demonio básicamente, es feo por fuera y feo por dentro. Lo mismo pasa con Jason Voorhees, el individuo de la máscara de hockey que mata gente con un machete o con cualquier tipo de arma que se encuentre por ahí o de herramienta. Entonces, ese tipo de personaje en el cine es muy usual y es muy cinematográfico. El monstruo que es malo por fuera, malo por dentro y que es una marca. Estos monstruos se vuelven una marca. Todo el mundo los reconoce. La gente se disfraza de esos monstruos en Halloween. Entonces, ese es como el asunto. Luego tenemos el monstruo perverso. Tenemos el monstruo perverso que básicamente se caracteriza porque no tiene forma, no tiene una forma muy discernible. Bueno, discúlpeme esa pequeña interrupción, pero bueno, estamos hablando del monstruo perverso, ¿cierto? Entonces, el monstruo perverso, miren que pasa una cosa muy tesa. Con el monstruo demoníaco tú comprendes los elementos que tiene. Por ejemplo, el hombre lobo es un monstruo demoníaco y tiene parte de hombre y parte de lobo, y tú entiendes que tiene de hombre y que tiene de lobo y que lo mezclaron. O el Minotauro también podría ser un monstruo demoníaco, digámoslo así. Tiene parte de hombre y parte de toro y tú comprendes cuál es cuál. Dónde empieza la una y dónde termina la otra. Pero el monstruo perverso tú lo ves, no lo entiendes. Tú no sabes qué es eso. Entonces es mucho peor, ¿cierto? Es un monstruo que tú lo ves y que tú no lo comprendes. Puede ser como una gelatina, puede ser como un montón de tentáculos. Es una cosa que no se entiende a la primera, ¿cierto? Entonces, es un ser que es inhumano, absolutamente. La parte humana es ínfima o no se ve, pues no se encuentra. El cuerpo es una cosa, básicamente. Y es un ser feroz, no habla, no muestra personalidad, simplemente es una bestia que ataca. El alien, el xenomorfo de las películas de Alien, por ejemplo, es un ejemplo muy perfecto de eso. Todos los seres que salen en las historias de Lovecraft, por ejemplo, de todo ese horror cósmico, que son seres que vienen del espacio y que no tienen forma, eso también es muy específico acá. Y por ejemplo, la película de Thing, La Cosa, de John Carpenter del 82, que también la recomiendo bastante. Ahí también hay varios elementos interesantes. Ahí también se ve como ese monstruo que no se entiende, que tiene un cuerpo raro, que tiene un cuerpo extrañísimo, ¿cierto? Ese sería el monstruo perverso, que también se puede llamar monstruo grotesco, ¿cierto? De las dos maneras se puede llamar monstruo grotesco, podría incluso ser un poco mejor, pienso ahorita. Pero bueno, se puede llamar de las dos maneras. El otro es el monstruo psicológico. Ahí hay un giro también interesante porque el monstruo psicológico es otra cosa muy diferente. El monstruo psicológico no tiene una monstruosidad física. Realmente no tiene cara de malo, no tiene cara de nada. Pero en su interior es absolutamente malvado. O sea, es terrible. ¿Cierto? Entonces suele tener mucha personalidad también, como muchos de los monstruos demoníacos que tienen mucha personalidad. El monstruo psicológico es muy verbal, es muy manipulador y es muy diestro para cometer y de pronto ocultar sus crímenes. Incluso muchas veces es una persona encubierta, es un malvado encubierto, ¿cierto? Porque hace parte de una sociedad, por ejemplo, que no cree que sea un monstruo, ¿cierto? Entonces es terrible, es un monstruo por comportamiento, más no por apariencia. Y pues algunos ejemplos, por ejemplo, el más clásico de todos va a ser Hannibal Lecter, ¿cierto? Por ejemplo, Norman Bates, el protagonista de Psicosis, también tiene por allá mucho de este monstruo psicológico.
Y por ejemplo, en Death Proof, la película de Tarantino, Mike el Doble, ¿cierto? Él también sería este tipo de monstruo, ¿cierto? La persona por allá, no necesariamente una apariencia monstruosa. ¿Ven? Por ejemplo, Mike el Doble, pues tiene una cicatriz que le atraviesa la cara, pero pues eso no lo hace tan monstruoso como un Freddy Krueger o como una de las transformaciones de Drácula o algo así. Entonces son personas que tienden a tener una apariencia muy cotidiana, pero son terriblemente malvados, ¿cierto? Ese es el monstruo psicológico. Y tenemos el monstruo de apariencia, que es lo contrario. Es físicamente monstruoso, pero en su interior es una buena persona. Entonces encontramos ese caso. Es el monstruo más solitario. Generalmente es un monstruo que vive en una parte apartada, bueno, un sitio muy apartado porque lo están escondiendo, porque no quieren que lo vean, ¿cierto? Es una persona buena en un cuerpo deforme que muchas veces busca hacer contacto con la sociedad, pero es rechazado una y otra vez justamente por su apariencia, ¿cierto? Es trágico y melancólico y muchas veces ese monstruo logra vengarse de la persona que le hizo el mal, de la persona que lo escondió, que lo aisló de la sociedad, o de la persona que lo creó, por ejemplo en el caso de la criatura de Frankenstein. Todos estos monstruos también sufren mucho y las historias son también muy tristes, lo hacen sentir a uno muy melancólico y lo hacen a uno entrar también en contacto con ese lado monstruoso que todos tenemos. ¿Cierto? Porque también es verdad, el arte fantástico sirve para dialogar con esos lados que normalmente no dialogamos. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos un lado monstruoso y si justamente lo ocultamos, nos da miedo hablar de eso, pero si este cine trata como de buscarnos, como conectarnos con ese lado monstruoso, que comprendamos un poquito más eso. Entonces, un ejemplo del monstruo de apariencia podría ser la criatura de Frankenstein, que es el más clásico. Por fuera es horrible, pero por dentro es buena persona. Quasimodo, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame, también es un caso de este tipo. Y una película que recomiendo mucho que se llama Los ojos sin rostro. Es una película francesa del 59, es muy bonita, no es muy fácil de ver, les cuento que es lentica, es en blanco y negro, si de pronto a alguien le da pereza esas características, pues le puede dar más brega, pero es una película muy buena, es de una chica que el papá iba en un automóvil con ella, chocó el automóvil y ella quedó desfigurada, el papá es un cirujano y él intenta reconstruir el rostro, no lo logra, entonces lo que empieza a hacer es que secuestra chicas para cortarles el rostro, pues quitarles el rostro y implantárselo a ella, pues una cirugía pues muy compleja. La película es muy bonita y la chica que no tiene rostro anda con una máscara blanca como de un maniquí y se ve muy extraña, muy surrealista. Hay un par de momentos en que la muestran sin la máscara, muy brevemente, pues de segundos, como para que uno no alcance a ver bien y ve que el rostro sí es muy monstruoso, pero cuando se pone la máscara se ve como con una belleza rara, ¿cierto? Se ve misteriosa. Entonces es interesante, es una película también bastante bonita y que tiene que ver con este asunto del monstruo por apariencia. Bueno, damas y caballeros, hoy como les digo vamos a estar así a la lata. Entonces, el asunto, por ejemplo, del gigantismo también lo tienen ahí ustedes en su presentación. Ese tema del gigantismo también más o menos lo hemos hablado en clase. Hemos hablado, por ejemplo, del asunto de la escala, que la escala tiene que ver con la supervivencia, que los seres humanos no somos los más grandes del planeta, pero por lo general tenemos un tamaño grandecito. Entonces los animales que son más chiquitos huyen de nosotros, nos tienen miedo. Y a nosotros nos da mucho miedo que de pronto aparezca un ser más gigantesco que nos desplace, como un Godzilla, como un King Kong, ¿cierto? Entonces ahí está como el asunto de la escala, también está muy marcado. Si ustedes han visto los cuentos de Gulliver, también se habla de eso, no sé si les había hablado de Gulliver que llega al país de Lilliput, donde la gente es chiquitica y donde lo adoran como un dios, pues a él porque es gigantesco, pero él después también viaja a Frontignac, donde la gente es gigantesca, entonces ya le toca a él ser pequeñito. Ahí hay toda una metáfora de cómo los ingleses veían, por ejemplo, al resto del mundo, entonces cómo veían, por ejemplo, a las colonias, por ejemplo, norteamericanas, porque es que esa obra fue escrita como en el siglo XVII, entonces como veían, por ejemplo, siendo inglés, por ejemplo, Gulliver, cómo veían, por ejemplo, a las colonias norteamericanas, los veían chiquiticos, codependientes, pero los franceses los veían
como unos grandes señores en términos de cultura. Entonces Brondignac, ese país de gigantes, representa a Francia, mientras que Lilliput representa a las colonias, por ejemplo, norteamericanas o hasta incluso latinoamericanas. Entonces ahí hay todo un comentario con ese asunto, pues también. Entonces, como podemos hablar de gigantismo, pues también podemos hablar de pequeñismo, ¿cierto? También se da el caso de que hay historias donde no es que el gato haya crecido, sino que es que el ser humano se disminuyó y entonces ya el gato es como un monstruo para él. Entonces son semejantes, pero tienen su metáfora distinta. Entonces acá van a ver ustedes en la presentación que hay un link para que ustedes busquen, por ejemplo, un pedacito de una película de King Kong de 1933, donde justamente se ve el estilo de la película y donde se habla un poco de qué es lo que pasa con King Kong como personaje. Bastante bonita, y es una película importante para el cine fantástico justamente por las técnicas que se utilizaban de animación, ¿cierto? Realmente King Kong era una cosita de este tamaño, chiquitica, y era una cosita chiquita. Entonces, ¿qué hace el asunto? Es que sí, era como así, como así, no sé manejar la cámara, pero bueno, era chiquito. Y ya le van haciendo un montón de rollos con la cámara, toman un cuadro, después toman otro cuadro, después toman otro cuadro, lo ponen todo junto y ya la idea pues del movimiento. La otra que tienen ahí como un clipcito para que ustedes lo vean, recuerden que ustedes tienen que sombrearlo, darle clic derecho, copiar, buscarlo en YouTube, es un segmento del Increíble Hombre Menguante, que es otra película, un individuo que empieza a mermar de tamaño, creo que se encuentra como con una niebla, hace tiempo no la veo, creo que sí es como una niebla, como que empieza a volverse chiquito. Y es interesante también porque entonces ya una araña es un monstruo gigantesco, pues que lo persigue, un gato también es un ser tenebroso. Entonces también volvemos a ese tema de la escala y de qué simboliza el hombre en el universo, porque es que realmente nosotros nos creemos que somos dueños del universo, cuando realmente, lo que les decía alguna vez, nosotros no somos los primeros en dominar el planeta y probablemente no vamos a ser los últimos. O sea, como dicen por ahí, no somos nada, pues. Nosotros nos creemos la gran cosa, que dominamos cualquier día. Miren, la gente como se ha muerto últimamente, y es una comitesa, pero la realidad es que eso nos confronta con una mortalidad y con una posibilidad de que el ser humano pues también es pequeño. Entonces esta película tiene una metáfora también de esa pequeñez, es enfrentarse con ese rollo de que el ser humano en términos del universo, en términos, digámoslo, de importancia para el universo, también es un ser pequeño, ¿cierto? Pasando un poco también al tema de las invasiones, que ahí también lo tengo para que ustedes miren algunas cositas, pues con las invasiones hay muchas historias, ¿cierto? En el mundo antiguo las invasiones eran un temor constante, que se iban a meter pues a tu ciudad y que te iban a acabar con tu tribu, iban a acabar con tu cultura, ¿cierto? Porque eran un montón de culturas separadas, cada una con su religión, con su lengua, cada una con lo que habían construido. Y era un miedo constante a los invasores. Incluso ya empiezan a manejar, por ejemplo, el asunto en el mundo antiguo de las ciudades amuralladas para evitar pues que los invadan. Y bueno, y el asunto es que la realidad del asunto es que muchos imperios, muchos reinos han sido creados invadiendo a otros reinos pequeños, ¿cierto? Entonces las historias de invasiones tienen un poquito esa reflexión. O sea, pucha, que la realidad es esa. O sea, nosotros, por ejemplo, los colombianos, los latinoamericanos, somos fruto de un montón de invasiones también, ¿cierto? Las invasiones de los españoles, pero también hubo indígenas que invadieron y le quitaron el terreno a otros indígenas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está el asunto. Nosotros también somos fruto de un montón de invasiones. Tal vez la obra, digamos, más importante ahí sería la novela La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde llegan los marcianos, llegan unos trípodes, ¿cierto? Incluso Star Wars, la idea de los caminantes de Star Wars, viene mucho de esos trípodes, son unos platillos con 3 patas que van andando por ahí, por las ciudades pues, de Inglaterra y van disparando una especie como de rayo láser, una cosa de fuego, unas de fuego. Y es complejo porque en esa época la metáfora era que los ingleses en esa época habían invadido medio mundo, habían invadido Asia, habían invadido África, habían invadido medio mundo y tenían lo que ellos llamaban el Reino Unido, que es un imperio pues grandísimo, fue un imperio grandísimo. Y que esos imperios después de la Primera Guerra Mundial se empezaron a caer todos,
pero antes de la Primera Guerra Mundial el mundo eran como 6 o 7 u 8 imperios, pues empezaron a caerse. Pero entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, ¿qué pasa? H.G. Wells está haciendo una alusión a eso. Los marcianos que están invadiendo Inglaterra era la manera como los otros pueblos de Asia o de África veían a Inglaterra invadiéndolos. O sea, es un rollo también como muy complejo porque ahí se ve pues como una cierta culpa, ¿cierto? Esa es la metáfora de la culpa del invasor, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el asunto, también hay como un pedacito como para que ustedes busquen de la película de la Guerra de los Mundos del 53. La ciencia ficción de los años 50 era toda de invasiones porque pues Estados Unidos por ejemplo vivían muertos del susto de que los fueran a invadir los rusos. Entonces ellos hicieron una versión de la Guerra de los Mundos muy como al estilo del cine de esa época, incluso no andan en trípodes sino que andan pues como en unos platillos voladores. Es chévere para que vean ahí como el pedacito. Y hay un estilo de invasión, por ejemplo en la Guerra de los Mundos vemos una invasión que es tradicional, llegan disparando, ¿cierto? Los marcianos desde sus naves o lo que sea, pero por ejemplo en la película La Cosa del 82 ya la invasión es distinta. La invasión ya es al cuerpo humano. El alienígena es como un virus que entra a tu cuerpo, de nuevo con el tema, pero tengo que hablarlo, y es un virus inteligente y empieza a mutar el cuerpo humano. Entonces ahí también tengo un pedacito para que lo vean, es bastante divertido, puede ser perturbador para algunos, pero mírenlo, es chévere, chévere, no se van a arrepentir. Y esta película, La Cosa, del 82, tuvo una versión de los 50, pero esta es la versión de los 80, que en mi opinión es mucho mejor, es dirigida por John Carpenter, y pues es una invasión al cuerpo humano. ¿Qué es lo que está haciendo el alienígena? Está metiéndose al cuerpo de las personas, incluso de los animales, los controla, y como es contagioso, pues cada vez van a ser más de esos alienígenas y para defenderse muta el cuerpo. Entonces de pronto una mano la convierte en una tenaza como de un cangrejo o en una pata como de una araña o en un tentáculo. O sea, es una cosa brutal como manejan ahí todo el asunto genético, pues. Es muy interesante. Y otro estilo de invasión que es bastante curioso es el que vemos en La Tierra Conflicto Final, que es una serie de 1997 que fue creada por Gene Roddenberry, el mismo que creó Star Trek, y ahí se ve una invasión muy curiosa y la invasión más realista que yo he visto. Yo creo que los alienígenas no llegarían disparando como pasa en muchas películas, llegaron seduciendo con la tecnología. Entonces trajeron la cura para el cáncer, trajeron 900 tecnologías nuevas, trajeron todo, vuelven el planeta una utopía, lo vuelven algo, ahorita vamos a hablar de utopías, lo vuelven algo muy chévere, pero al mismo tiempo nos quitaron la autonomía. O sea, ya los seres humanos dependen para todo de ese par de extraterrestres que llegan, que además son nada más dos. Entonces ahí también hay el link para el primer episodio de esa serie, es bastante buena. No sé si se conseguirá fácil, no sé si por ejemplo en Netflix estará, pero al menos miren este primer capítulo que es bastante interesante. Es una invasión distinta, no es tan violenta, no es como la invasión de la Guerra de los Mundos o la invasión de La Cosa, que es como una toma hostil, digámoslo así, sino que esto ya es un rollo seductivo. Si aparecieran los alienígenas y fueran de una apariencia más o menos humana, nosotros terminaríamos fácilmente aceptándolos porque por desgracia muchos seres humanos tienden a estar de rodillas, a ser sumisos. Eso es otra cosa que el cine fantástico enseña. Si somos sumisos, nos lleva el carajo. Eso es verdad. Van a ver cuando estamos hablando de héroes. La característica del héroe es que cuestiona. El héroe no es sumiso ante el poder. El héroe siempre está cuestionando. Entonces acá se ve mucho como ese asunto de cuestionar a los poderosos para que ustedes lo vean pues. Y llegamos al último tema de hoy. Vamos a hablar de las sociedades utópicas, pues ya lo habíamos hecho cuando hablamos de Mad Max, por eso no me va a detener muchísimo acá. Pero sí, el concepto pues viene de una novela de Tomás Moro, que es del siglo XVI, y donde justamente pues se describía un lugar perfecto. ¿Qué es un sitio utópico? Es un lugar donde todo funciona, un lugar perfecto, un lugar donde la ley predomina, un lugar donde todos tienen lo que necesitan para sobrevivir, para vivir bien, para estar completamente bien. Es básicamente libertad, igualdad y fraternidad en un solo espacio, pues. Entonces, aquí pues hay la etimología pues de la palabra, de dónde viene.
de la palabra utopía, que ou significa ningún y utopía es un lugar, o sea, es un lugar que no está en ninguna parte porque no puede existir, es tan perfecto que no puede existir. Y también puede venir de utopía, que es otra idea de dónde puede venir la palabra. Eu es bien, y utopía es lugar, o sea, un buen lugar, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el asunto. La sociedad utópica, los lugares utópicos, por ejemplo, Star Trek, Viaje a las Estrellas, plantea una utopía. Los protagonistas pertenecen a la Federación Unida de Planetas, a un grupo de planetas que han decidido unirse, tener el mismo gobierno y vivir en paz, que tienen la flota estelar que los defiende. La flota estelar pues también son exploradores y básicamente es una utopía, o sea, ya el hambre no existe, no existe la carencia, se ha conquistado la enfermedad, todo es una maravilla y viven incluso como una especie de democracia socialista porque no tienen dinero. O sea, Star Trek, por ejemplo, es muy claro, sobre todo la Federación Unida de Planetas, que no es el único lugar en Star Trek, también está el Imperio Klingon, por ejemplo, que esos sí son feudalistas, que es otra cosa, pero la Federación Unida de Planetas sí es pues un mundo muy bonito y muy utópico. Por ejemplo, otra sociedad utópica de la que es muy importante conocer es la de los elfos, por ejemplo en Tolkien. Ahí también tiene un link para que ustedes miren un video donde se habla justamente de los elfos y todo el asunto. Tolkien hace una descripción muy interesante de ellos, pero entonces en contraparte a las sociedades utópicas están las sociedades distópicas, que es todo lo contrario. No funciona nada, la vida está en constante peligro, nos lleva el carajo. Entonces, básicamente es el planeta de los simios, por ejemplo, nos muestra una sociedad distópica donde los animales nos hacen a nosotros lo que nosotros les hacemos a ellos. Por ejemplo, el caso de Mad Max es muy obvio, es una sociedad distópica, que eso lo llaman pues darwinismo, donde básicamente prospera es el que tenga más fuerza para dominar al otro, ¿cierto? Para dominarlo y comérselo. Muchas veces, pues, el darwinismo es una cosa muy brava. Pero entonces ahí es donde está el asunto. Las sociedades distópicas, la ley no funciona, nada funciona, la sociedad no funciona, el ser humano tiene que vivir por sí mismo o hacer parte de unas sociedades muy tóxicas y muy horribles, ¿cierto? Entonces hay muchas películas, como les digo, las más básicas sí serían como, por ejemplo, El planeta de los simios es una distopía muy interesante. Mad Max, por ejemplo, también es otra distopía. Hay una película muy buena que se llama Gattaca, donde también se ve el asunto de la distopía, donde están, por ejemplo, eh, hacen una segregación de las personas por la genética. Entonces los que tienen genética perfecta se lo merecen todo y los que no tienen genética perfecta se los lleva también el diablo. Entonces es muy complejo y tienen un carácter represivo, que eso es otra cosa. No crean ustedes en la represión. La represión siempre lleva a cosas malas, la represión es una peste. Entonces la represión muchas veces hay algunos políticos, algunos religiosos, algunos líderes que apelan justamente a la represión. Y eso es justamente lo que la distopía está criticando. Con la represión no se lleva a nada. Porque les decía ahorita, todo se puede cuestionar, ¿cierto? Todo se puede cuestionar de buena manera, todo se puede investigar de buena manera, pero el asunto es que en una sociedad distópica lo que nos están mostrando es cuando no hay libertad y hay momentos en que las sociedades de nosotros pueden ser distópicas, tienen momentos distópicos, esos momentos en que la ley, por ejemplo, es reprimida, ese momento en que el bien común es reprimido, ese momento en que por ejemplo, se pierde pues como el control, que tú no puedes decir lo que quieras, ni pensar lo que quieras, ni hacer lo que quieras. Eso ya es un rollo muy preocupante. Entonces ahí también está el link para que ustedes miren un video corto sobre justamente sociedades distópicas. Bueno, damas y caballeros, con esto daríamos terminada esta unidad 2. Como les digo, hace rato que podríamos haberla terminado, pero fueron otras cosas apareciendo primero. Entonces ese es como el asunto. ¿Qué vamos a ver en la unidad 3 entonces? En la unidad 3 vamos a estar hablando de los géneros del cine fantástico, ¿cierto? Que son básicamente tres, desde ya, pues yo creo que ustedes ya lo saben, pero que son básicamente tres, que son el terror, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que sea ataque a la mente o al cuerpo, el miedo y todas las sensaciones negativas. Está, por ejemplo, la ciencia ficción, que tiene que ver con la tecnología, es una especulación sobre la ciencia y la tecnología,
cómo será el futuro de esta tecnología, cómo será el futuro de las personas que usan esta tecnología, y está la fantasía, que es un relato mágico religioso. Entonces los mitos griegos, por ejemplo, que son fantasía, todas esas historias del laberinto de Tebas con su Minotauro, la Ilíada, la Odisea, todo esto, pero también la leyenda artúrica, incluso creo que tenemos por ahí una película del rey Arturo programada para esta semana, vamos a mirar cómo van las cosas. Y, mmm, y sí, también las historias de superhéroes pueden ser fantasía. En las historias de fantasía siempre tienen un héroe en el centro, el héroe es fundamental y ese héroe representa una serie de valores. Entonces la fantasía, como les digo, tiene mucho que ver con lo mágico y con lo religioso y con los valores que se expresan ahí. Bueno, gente, ha sido un gusto conversar aquí un rato con ustedes, espero no haber gallado mucho, espero no haberme atragantado mucho, me hace falta el agüita. Espero que esta parte final del semestre podamos realizarla muy bien. Y bueno, gente, pues entonces un abrazo grande y bueno, continuemos adelante con la frente en alto. Hombre, muchas gracias y cuídense mucho, que les vaya muy bien.